En el proceso penal hay tres roles fundamentales: el del fiscal, el del defensor y el del juez. El fiscal es quien dirige la investigación, ayudado por las policías, y impulsa la persecución penal, mientras que la defensa es en lo central quien representa al imputado y resguarda sus garantías, lo defiende, como su nombre lo dice. Fiscal y defensa son fuerzas opuestas que presentan todos sus argumentos frente al juez, que es un tercero imparcial que debe decidir oyendo a las partes y además teniendo a la vista las pruebas, los peritajes, todo lo que corresponda para poder hacerse una opinión. Soy Francisca Bert. Soy Alejandra Ahumada y en este capítulo del Sitio del Suceso te vamos a explicar en palabras simples y para que te formes tu propia opinión, un capítulo a la vez, qué es lo que hacen los fiscales. Para hablar de este tema, que es súper importante para que podamos entender el sistema de justicia penal, cómo funciona y para que puedas entender los casos que estás viendo normalmente en los medios, hemos invitado a Fernando Santelices, destacado abogado y exfiscal. Fernando, bueno, como dije, es abogado, es máster en ciencias jurídicas, exfiscal del Ministerio Público en distintas fiscalías de la Fiscalía Regional Centro Norte. Así es. Actualmente es profesor de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, ha sido profesor en la Universidad Diego Portales y miembro de su consejo académico, es profesor de la Academia Judicial y actualmente es abogado litigante en su estudio jurídico Briones Sánchez Santeliceo. Y muy importante, además, y debo decirlo, Sí. igual que nosotras todos desclasifiquemos esto. Sí, hagamos eso. Somos todos socios fundadores de Humanizar, ¿verdad? Que es el capítulo chileno de la Asociación Internacional de Justicia Terapéutica, que nos ha vinculado durante mucho tiempo y del cual también queremos conversar un poco. Fernando, bienvenido. Muchas gracias por venir al Sitio del Suceso. Y una primera pregunta un poco más personal. ¿Por qué quisiste iniciar tu carrera como abogado, o sea, siendo abogado? ¿Por qué quisiste ser fiscal? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Me parece muy interesante esto de poder explicar en simple a las personas que siguen el podcast aspectos tan relevantes como el de la justicia penal, que muchas veces es muy complejo. Bueno, buena pregunta. ¿Por qué quise ser fiscal? La verdad es que tiene dos respuestas, básicamente. O sea, la primera, desde lo humano, me parecía que era una posibilidad de poder vincularme con las decisiones de los casos penales, participar en algo que era en su minuto una reforma procesal nueva que estaba partiendo en la ciudad de Santiago y que incorporaba una serie de decisiones, facultades que podían hacer los fiscales, quienes investigaban en esto, que parecía un poco de película en su minuto. Entonces era poder involucrarme en esa toma de decisiones de algo que era tan relevante para la gente a propósito del proceso penal, y esto ya más desde lo profesional. Entrar al Ministerio Público significaba poder conocer de primera fuente cuál era el trabajo de esta nueva institución que era el Ministerio Público y poder participar en los procesos penales que, por ejemplo, incluía hasta de las audiencias orales, un poco al modo de las películas norteamericanas, y claramente, siendo un actor de la propia institución, había muchas más posibilidades de poder conocer de primera fuente el sistema y participar en estas decisiones. Eso es un poco lo que me motivó a participar en la Fiscalía en los inicios de esta reforma en Santiago. Claro. Fernando, entonces, tú nos podrías contar de manera muy sencilla, ¿cuál es el trabajo de un fiscal? Bueno, muy simple. Al fiscal le toca investigar los hechos que las personas denuncian y que pueden ser delitos, ¿ya? Porque muchas veces las personas pueden denunciar algo y puede que ese hecho no sea delito, un incumplimiento de un contrato, alguien que no le paga un arriendo, pero eso no es un delito. Entonces, cuando llegan estas denuncias a un fiscal, al equipo de la fiscalía, le toca tomar una decisión de si esto que ellos denuncian o esto que aparece a veces en los medios de comunicación o en la prensa que ellos levantan, si eso no, posiblemente un delito. Entonces, lo primero que hacen es poder discriminar qué corresponde y qué no. Ver qué es lo que tienen, ver qué pueden conseguir para poder decir mañana esto es o no un delito. Y según ello ver también si es que hay una persona que cometió o no ese delito. Es decir, saber quién es el eventual responsable y saber si el hecho es o no delito. Y luego presentar esto a los tribunales y llevarlo para que esa persona sea sancionada o incluso poder decir no, esa persona a la que usted está acusando por un delito no es el responsable. Eso es lo que hacen, investigar básicamente.
Ok, y ahí hay una, yo que trabajé harto tiempo también en el Ministerio Público, hay un valor muy especial que siempre los fiscales están muy orgullosos, que es este tema del principio de objetividad, digamos. ¿Qué significa eso? La objetividad, claro, es un principio que está en la propia ley de los fiscales y que en modo muy simple lo que dice es que los fiscales, como son personas que trabajan para el Estado, que se les paga, en el fondo, para que hagan esta investigación, tienen también la obligación de poder decidir o investigar cuando tengan algo frente a sus narices, por decirlo de alguna manera, si es que una persona también es inocente o no. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si les llega alguna información que puede decir, no, sabe que esta persona no es el responsable de este hecho? Ellos también no pueden hacer vista gorda de esa información. Y por lo tanto la objetividad a ellos los obliga a actuar de buena fe, tanto en sus actuaciones en el proceso con la gente, y también poder recabar la información que pueda eventualmente ser favorable, aunque sea contra el sentido común, en el fondo, favorable a la persona que está siendo acusada de un delito. Esa es la objetividad. Esa es la objetividad, súper importante. Coto, y otra cosa, ¿cómo hace la investigación un fiscal? ¿Cómo se relaciona con las policías, por ejemplo? ¿O cómo la lleva adelante en ese sentido, en la práctica? Bueno, como tú dices, en el fondo la policía es el brazo práctico, por decirlo de alguna manera, de la fiscalía, porque si bien los fiscales pueden investigar, o sea, un fiscal puede tomar su auto, ir y entrevistar a alguien, y ellos toman muchas declaraciones, lo cierto es que las policías son el brazo operativo, particularmente la policía de investigaciones, porque ellos son los que recaban cierta información, son los que le dan también la opinión policial al fiscal, si el fiscal no es un policía, y no tiene muchas veces una formación de investigación criminal. Y por lo tanto el fiscal le dice al policía, por favor, usted tómele declaración a estas personas, vaya a buscar información al sitio de suceso, y yo tomo todas esas cosas como fiscal y digo, aquí tengo un caso concreto, le puedo atribuir responsabilidad penal a esta persona o no, para ir al tribunal, etc. Entonces lo que se vinculan con las policías de manera directa y bastante fluida, por teléfono, por correo electrónico, más allá de muchas instrucciones y órdenes que tienen, pero hay una relación fluida con la cual los policías ayudan al fiscal a investigar el hecho. Hay algo que hace el fiscal que está se comenta mucho, que es pedir medidas cautelares, ¿verdad? Y dentro de esas medidas cautelares, obviamente, la prisión preventiva. Y quien concede o otorga la prisión preventiva u otra medida cautelar es el juez, ¿verdad? Pero la solicita la fiscalía. ¿Qué pasa ahí con todo este debate de la puerta giratoria, de que las personas cometen un delito y salen por la misma puerta por la que entraron, etcétera? ¿Qué es una percepción ahí? Muy arraigada. Mira, la verdad es que la percepción de la puerta giratoria es bastante contraria, o sea, a ver, no la percepción está, pero los datos y la realidad nos muestra que es contrario a lo que se piensa. No existe tal puerta giratoria. Basta que uno vaya a ver una audiencia o el bloque de audiencias a un centro de justicia para darse cuenta que cada vez que el Ministerio Público, o en la mayoría de las veces, solicita una prisión preventiva, el tribunal la va a otorgar. La mayoría, es más del 90% de los casos. Así es. Sí. O sea, cada vez que el Ministerio Público pide una medida cautelar, particularmente la prisión preventiva, se la dan. Y en ese sentido, si uno ve las cifras de todos los ingresos de audiencias que hay, cuando se piden medidas cautelares, sea la prisión u otra, en general los tribunales las conceden. Entonces, no existe tal puerta giratoria si uno ve los números, pero está esta percepción porque a veces, claro, queda la sensación de que anda una persona libre o porque la propia fiscalía no ha logrado dar con el paradero de alguna persona responsable de un delito, pero eso no significa que haya una puerta giratoria. Al contrario, uno de los problemas que tiene el sistema actualmente es que precisamente hay más personas privadas de libertad que incluso aquellas que están siendo condenadas. Números que al principio se pensaba, oye, ojalá que la prisión preventiva no sea la regla general, el día de hoy bastante complejo. Y eso por una serie de razones. Pero hablar de la puerta giratoria propiamente tal es bastante incorrecto, aunque uno entiende que desde la percepción puede adaptar esa sensación. Obvio que sí. Cuando el fiscal decide formalizar, ¿qué antecedentes tiene que tener un fiscal para decir voy a formalizar a esta persona? Y además, sí, le dije Coto, lo que pasa es que lo conocemos por Coto, pero eso lo voy a decir aquí al tiro para que nadie se... Fernando. Sí, Fernando, vamos a continuar con Fernando. Cuando un fiscal decide formalizar, ¿qué antecedentes tiene y qué significa formalizar? Bueno, buena esa pregunta, Ale, porque la verdad es que la formalización, muchas veces tenemos la percepción cuando vemos una noticia
de que a alguien se le está condenando. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos el día de hoy, bastante fresco, al menos a esta fecha, es lo que pasó con el exalcalde Howard, ¿ya? Cuando Claro. uno se formaliza a alguien, uno inmediatamente cree que lo están condenando. Eso, claro, eso Pero es lo muy cierto importante. es que la formalización es solamente una comunicación que hace el fiscal de decirle a una persona, mire, yo lo estoy investigando por un hecho, y que esa comunicación se hace ante el juez y tiene una serie de repercusiones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace un fiscal para formalizar? Bueno, eso depende de cuál sea el tipo de caso. En casos simples, ¿ya? Estoy hablando de una persona, por ejemplo, que la toman detenida por robar algo de un supermercado, es muy probable que esa formalización la haga bastante de manera inmediata, Claro. porque tiene antecedentes, y le dice, mire, yo, señor, lo estoy investigando a usted por el robo de estos pollos que usted hizo del supermercado, ¿ya? En casos más complejos, probablemente, como el del alcalde Howard, lo que hace el fiscal es, una vez que con la policía reunió todos estos papeles, los documentos, las pericias, dice, mire, aquí tengo algo que es bastante robusto y concreto, voy a un tribunal para decirle al señor, en este caso a esta persona, yo lo estoy investigando por este hecho. Entonces es una manera que tiene el fiscal de informarle a una persona que lo están investigando y a partir de eso hacer peticiones como las que veíamos de medidas cautelares o determinar un plazo por el cual se puede investigar para llevar esto a un juicio y eventualmente que condenen a alguien. Y abre una puerta importante para la persona que está siendo investigada de poder defenderse, ¿verdad? Formalmente, tener abogado defensor, etcétera. Es decir, por eso es la importancia también de la formalización. Así es. Sí. En la mayoría de los casos, o en muchos casos, una vez que el Ministerio Público formaliza, a partir de ahí, yo como persona que estoy siendo investigada, sé de qué me están investigando. Claro. Y por lo tanto puedo saber, a mí me investigan por el robo de una bicicleta, por el robo de pollo o por el homicidio de una persona. Sí, claro. Yo sé que ahora me puedo defender, por ejemplo, del robo de la bicicleta y con eso centro mi actividad de defensa. Eso es lo importante de la formalización, que acota aquello por lo cual a mí me están investigando. Antes que la letra haga la siguiente pregunta, se me acaba de ocurrir, pero mientras fuiste fiscal, ¿tienes algún caso que recuerdes así como, no sé, como especialmente, que te tocó especialmente como el corazón, digamos, algo que lo que después de todos estos años te lleves contigo y digas, sí, sabes que esta fue mi causa más bonita, me sentí más satisfecho? Mira, recuerdo, y probablemente esto no es parte de lo que nos vincula a nosotros en Humanizar, pero recuerdo cuando era fiscal, esto es en Colina, lo que es actual Chacabuco, en donde estábamos investigando una serie de robos que estaban siendo cometidos por un joven, ¿ya? Una persona que tenía varios problemas de adicción a las drogas y que ya había muchos casos de robo que él hacía a domicilio, ¿ya? Un delito que tiene una pena súper alta y que obviamente es un caso muy grave. En el fondo, era esta persona, este joven, estaba entrando a diversas casas a robar y me acuerdo que me marcó mucho porque ahí lo que hicimos en un trabajo con gente de la Fiscalía, con parte también de la gente de la Defensoría, fue decir, darnos cuenta de que aquí había un problema que iba más allá de la solución del caso. Y incluso recuerdo haberlo conversado esto con las personas afectadas, o sea, hacer con las víctimas, claro, con los dueños de las casas, explicarle, mire, más allá de obviamente lo grave y lo perjudicial que era eso, cómo la decisión que estábamos buscando consensuar era poder darle, no era dejar a esta persona libre porque sí, al contrario, estuvo con restricciones de libertad importantes, pero al amparo de un proceso de rehabilitación. Rehabilitación y tratamiento. Entonces, este proceso fue muy relevante porque me acuerdo haber visto después el egreso de este menor, ya era mayor de edad, entonces darse cuenta que sin perder esta visión de persecución penal que es necesaria, porque además el rol que tienen los fiscales, pudimos buscar una salida que claro, quizás nos evitó cuántas víctimas, cuántos robos, y a esa persona evitar una carrera delictual. Esas son las cosas que me acuerdo. Fernando, si bien tú ya no eres fiscal, eres un destacado abogado litigante, estás permanentemente en contacto con el sistema. ¿Cuál tú dirías que son hoy día los principales desafíos para la fiscalía en el sistema? Yo creo que, a ver, la criminalidad del día de hoy ha cambiado mucho. Entonces, por un lado, me parece que los fiscales están enfrentando una criminalidad, me refiero a tipos de delitos distintos, formas de operar distintas, más violencia, y eso supone que no solamente ha aumentado la cantidad de casos que tienen, o sea, la cartera de casos que tienen, sino también la complejidad y cómo ellos pueden llegar a dar con esas investigaciones, incluso a veces superando las propias técnicas de las policías, etc. Entonces, por un lado tienen una dificultad que es real y que es grande.
y probablemente lo hemos visto mucho en la cantidad de homicidios que se han cometido al respecto. Creo que también hay una cantidad, no solamente de aumento de esta criminalidad, sino una serie de como nuevas legislaciones que han ido estableciendo nuevas figuras, delitos nuevos informáticos, delitos económicos, que a veces, si vemos esto desde la cantidad de funcionarios que tiene la Fiscalía, o sea, la cantidad, la carga de trabajo que ellos tienen, empieza también a generar unas sobrecargas que claro, cuando tenemos un sistema que se empieza a agotar en lo humano, tienen hartos recursos, hay hartos fiscales, pero si uno hace el match de la cantidad de casos, la complejidad de los mismos y esta sobrecarga, empieza a pasarles la cuenta a los fiscales, y si bien eso no se arregla poniendo más gente, al menos a mi juicio, se arregla tomando decisiones de trabajo distintas, me parece que es un factor muy relevante que el día de hoy está enfrentando. Entonces, tenemos nueva criminalidad, tenemos nuevas legislaciones que han ido planteando nuevos requisitos, incluso también para medidas cautelares, y yo creo que también en lo humano también empieza a pasar que como ya el sistema está muy adentrado, está muy instalado, hay personas que hacen muy bien su pega, pero también hay otros que se empiezan como a sentir súper cómodos y que dejan, creo yo, de aplicar decisiones, a veces llevando, por ejemplo, lo que tú dices de la objetividad, cuestiones que quizás los obligaría a tomar ciertas decisiones que se les hace más complejas desde el trabajo, y que finalmente pueden incidir en las decisiones, en los términos que están teniendo. Pero esa, a mi juicio, creo que es el día de hoy las mayores complejidades que tiene el desafío de un fiscal. Tomándonos de este caso del joven de Colina, digamos, nosotros somos los tres parte de Humanizar, ¿verdad? Que este capítulo chileno de justicia terapéutica. Pero tú fuiste de los socios fundadores, quizás más que yo y Lale, ahí estuviste como más siendo todavía fiscal, o ya habías dejado de ser fiscal. Había dejado, pero muy poco. Muy poco, sí. Muy recientemente. Entonces, ¿por qué este enfoque que promueve que las instituciones le den al sistema de justicia una mirada más humana, ¿verdad? Donde se haga algo más que castigar. ¿Por qué te movió? ¿Qué te movilizó en el fondo para hacer esta asociación que hasta hoy en día, y no puedes seguir en redes sociales, ahí las vamos a disponibilizar, ¿qué te movilizó a ser socio fundador de Humanizar? Yo creo que era, claro, vuelvo a este caso que decía el joven de Colina, porque finalmente está en la base como el espíritu de lo que personalmente a mí me movía, y empezar a ver que en ese tiempo, por ejemplo, el día de hoy ese proyecto, los tribunales de tratamiento de drogas son ley, está demostrado que funciona, hay evidencia, pero en esa época no era así, no. Entonces respondía mucho a iniciativas personales, y con otras personas nos dimos cuenta que éramos varios en los que pensábamos y teníamos una noción más o menos similar, y que era importante como poner en relieve esto y marcar esto y poder salir a empujar esto. Entonces, cada uno de los que nos empezamos a formar esto, dijimos, bueno, desde nuestros propios ámbitos podemos empezar a empujar esta línea. Y era básicamente poner a la persona en el centro del problema, en el centro del proceso. O sea, la víctima, el imputado son personas, incluso los mismos operadores son personas que tienen que lidiar con una serie de cuestiones que, si a veces las dejamos de lado, perdemos el foco que detrás de un problema penal hay un conflicto de personas, hay algo que puede tener una solución, que a veces, claro, a veces no nos queda otra que la cárcel o la decisión de la ley, pero cuando tenemos un abanico de posibilidades como nos da el nuevo proceso penal, bueno, hay que tomarla, y en la medida que uno podía impulsar este tipo de mecanismo poniendo a la persona en el centro del problema, era lo que a mí me motivó con otras personas a empujar esto, y que hasta el día de hoy, claro, es marcar el rumbo o dar una pauta que muchas veces se olvida. Muchas veces los jueces o los fiscales lamentablemente se pierden en sus propias cargas de trabajo, en sus carpetas, en sus audiencias. Claro, y no es fácil pensar, siempre tener a la vista que hay un conflicto subyacente al delito y que quizás puede atacarse. O sea, no es simple desde los roles institucionales. Así es. Podemos hacer mucho más que solo castigar o solo perseguir o solo defender, porque esa es la gracia que tiene el Tribunal de Tratamiento de Drogas, digamos, que todos se salen un poco de la zona de confort de lo que hacemos siempre y nos vamos a hacerlo de una manera distinta. Y a veces es hasta más carga de trabajo. Así claro. Es muy interesante. Y Coto, esta perspectiva de humanizar implica, por ejemplo, que el fiscal no hace el trabajo de fiscal o que queremos modificar la ley o algo así.
¿O es aprovechar lo que tenemos y las instituciones que tenemos es darle una perspectiva distinta. El día de hoy, como te decía, claro, están los tratamientos de droga establecidos en la ley. Pero pero llegar a aprovechar y darle una mirada distinta. O si el fiscal tiene la decisión, no sé, de archivar un caso, como pasa, y es normal que pase, bueno, preocuparse de que esa víctima reciba una información adecuada. Y entender que detrás de esa víctima que sufrió un delito hay un problema. Entonces, claro, la comunicación probablemente con esa persona es distinta. Te lo preguntaba para que no quede la idea, porque a nosotros mucho nos llegan estas preguntas cuando hablamos de humanizar, que no quede la idea que nosotros estamos como promoviendo o que nosotros trabajamos en una metodología que de alguna manera se opone al castigo o se opone al sistema o que está por saltarse las reglas de alguna manera. Y es al contrario, ¿cierto? Es al contrario, o sea, de hecho, claro, porque uno lo vincula, por ejemplo, a la aplicación de la cárcel. Claro. Todos estaríamos de acuerdo. O uno creería que todos están de acuerdo que, bueno, si es que hay una pena de cárcel, perfecto, que se imponga la pena de cárcel, pero ¿por qué la pena de cárcel tiene que tener aparejado una serie de otras cuestiones pensando que hay una persona? Si esa persona es condenada a 40 años, bueno, que cumpla los 40 años, pero respetemos también sus derechos como persona. Entonces, lo mismo, a las víctimas no son solamente fuentes de información, que como muchas veces lo ven los fiscales, es solo una fuente de información, un posible testigo, no, es también una persona. Probablemente esa víctima, quizás, por ejemplo, no quiere ir a un juicio, más bien quiere que le informen, que le expliquen, que la escuchen. Entonces tiene que ver con esa perspectiva, pero no, en ningún caso es solamente como pensar en que toda la persona esté libre, al contrario, es la forma en cómo se trabaja. Nosotros acá en este podcast tenemos una tradición que es hacer recomendaciones. En esta ocasión te vamos a pedir a ti que nos haga una recomendación y la Ale tiene otra también, así que dele. Pensando en esto del derecho, yo me gusta mucho leer y hace un tiempo conocí a un escritor que es suizo, franco-suizo si no me equivoco, que se llama Joel Dicker, que es abogado, y él tiene muchos libros en donde particularmente hay uno que se llama La verdad sobre el caso de Harry Quebert, que empieza a hacer después con una trilogía y la forma de escribir de él, porque cruza investigación con literatura, con periodismo, una novela absolutamente atrapante. Yo hace tiempo que no me pegaba tanto un libro. Y es gordo. Son gordos y son tres, y la verdad es que la forma de escribir de él, incluso en estos casos, en estos libros que no son de su trilogía, son maravillosos. Entonces, yo creo unas recomendaciones, por lo menos en cuanto a libros. No soy mucho de ver tele, pero puedo recomendar, hay una serie que me gusta, no una serie, en verdad un documental, a propósito de esfuerzo, superación. Me gusta mucho el deporte, yo juego básquetbol. Giannis, que es el camino al éxito o el camino a un sueño, que creo que es Prime. Que es un documental sobre la historia de un jugador que se llama Giannis Antetokounmpo, que es un jugador griego de familia inmigrante, cómo él llegó al día de hoy a ser la estrella de la NBA. Es muy lindo ver el proceso familiar, como la importancia de la unión de familia, enfrentar las dificultades. Entonces yo recomiendo también esa serie. Buenísimo. Un documental en realidad. Documental y libro, ¿vale? Yo voy a recomendar en Apple TV la serie Se presume inocente. Es muy entretenida, es una serie de unos 8 capítulos me parece. Es un remake de una película de los 80 con Harrison Ford, no sé si se acuerdan. Sí, o principios de los 90. No me acuerdo, yo era muy joven. Es muy interesante porque muestra no les voy a dar los detalles que les van a spoilear del asunto, pero que muestra el desarrollo de un proceso, una investigación y un proceso completo, en que el imputado además es un fiscal. Y eso lo hace muy interesante. Muy interesante, es muy entretenida y bueno, habla del tema, así que vale la pena verla. Fernando, muchas gracias por habernos acompañado hoy. La verdad es que estuvo muy interesante tu experiencia como fiscal única y además pudimos hablar de nuestro querido Humanizar. Así que eso, nosotros nos despedimos. Síganos en redes sociales, mándenos preguntas. Va a aparecer acá abajo en el video todas las coordenadas para que lo puedan hacer y estén atentos para un próximo episodio. Chao, gracias.